Shalom, Shabbat Shalom, hermanos y amigos, que hoy decimos así, Shabbat Shalom, porque estamos en Shabbat. Estas grabaciones siempre y estos temas que presentamos siempre lo hacemos en Shabbat, comienzo del Shabbat, ¿no? Lo que llaman viernes en la noche. Así que vamos ahora a mostrar el documento, como acostumbramos siempre, para presentar un tema que espero que sea de ayuda para muchos o para todos. A ver qué nos dice el documento. Espero que me acompañen en la lectura. Básicamente aquí leemos mucho porque es un documento que yo quiero que ustedes tengan. Los que los quieran lo pueden solicitar y se los envío. Por eso escribo todo así para tener sustancia, ¿no? Un documento que se pueda explicar por sí solo. Y se titula en esta ocasión Las emociones. Las emociones. Claro, desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? El verso principal dice, en verdad les digo, que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20, según la Reina Valera reformada. Un pasaje tremendo, dicho por nuestro propio Mesías. Él sabía que íbamos a pasar problemas, que íbamos a estar tristes y llorando en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Y dice que aunque estemos tristes, nuestra tristeza se convertirá en gozo, pero eso no necesariamente en el momento. Algún día se convertirá en gozo. Y quiero, como decía, que me acompañen a leer también estas, o sea, que me permitan leerles estas notas. Dice, las emociones forman parte de la personalidad humana, es parte íntegra de de nuestro ser humano. Las emociones positivas producen sentimientos de satisfacción y bienestar, mientras que las emociones negativas causan generalmente dolor y angustia. ¿Ok? Las emociones son importantes para nuestro bienestar, hermanos. Una persona sin emociones vendría siendo como un robot. Una persona sin emociones, yo he visto personas sin emociones, pero generalmente tienen algún problema mental, ¿verdad? Cuando es así. Digo, cuando es algo grave, ¿no? Sin emociones, personas totalmente frías, sin ninguna emoción. Son pocos y son casos más bien anómalos, pero los hay. Y sin embargo, las emociones, sean buenas o malas, son parte de nuestra naturaleza humana, incluso también de la naturaleza divina, pero ese es otro tema. Estamos hablando ahora de los seres humanos. A veces las emociones dolorosas nos llevan a buscar a Yahweh como la fuente de ayuda y apoyo. Sin embargo, en otras ocasiones, las emociones nos llevan a abandonar la fe. A algunas personas le ha pasado. Es importante aprender de qué manera nuestras emociones impactan sobre nuestra vida. De hecho, algunos hermanos que se han retirado de la asamblea a través de los años, ¿verdad? Ha sido causado, en parte por lo menos, por emociones descontroladas de parte de esas personas, o emociones exageradas, o emociones no santificadas. Esas son las emociones negativas. Las emociones positivas, pues son todo lo contrario a eso, ¿verdad? Y por eso es verdad que a veces las emociones nos pueden llevar a abandonar la fe o nos pueden afirmar la fe, dependiendo. El punto número uno, vamos a tocar las emociones negativas. Leamos ahora en 2 de Samuel, capítulo 13, un pasaje que está colmado de experiencias emocionales adversas. Claro, lo copié resumido, ¿verdad? Porque es larguito el capítulo. Vamos a leer algunos versos. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, siendo su hermano. Amnón, perdón, hijo de David. En el verso 6 dice que se acostó pues Amnón en su cama y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarlo. Y dijo Amnón al rey,
yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Tenía ya un plan hecho. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las aderezó. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Mm. Y tomando Tamar las hojuelas que había aderezado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, al cuarto, al dormitorio. Y como ella se las puso delante para que comiese, él trabó de ella, la agarró, diciéndole, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no, perdón, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal desacierto, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Pero luego, pues, ahora que hables al rey, dice, no me negará a ti. Mire qué cosa, hermano. En medio de la agitación, disculpen un segundo. En medio de la agitación, algunas personas produjeron mucho dolor físico y emocional. Ese que acabo de leer, es uno de los casos. Las consecuencias de su conducta, en este caso, afectaron a toda la familia real, ¿ah? E impactaron aún a muchas generaciones futuras. Ese caso de Amnón es un ejemplo de cómo unas emociones descontroladas pueden llevar a una persona a pecar, incluso puede llevar a una persona a hacer delitos, cometer delitos feos. ¿Ok? Las acciones realizadas bajo estos estados emocionales casi siempre son desequilibradas y producen consecuencias serias. El amor de Amnón se convirtió casi al instante en odio. ¿Mm? Después que la tuvo, entonces ni siquiera la amó de verdad, empezó a odiarla. Como toda mujer que fue abusada sexualmente, Tamar debió de haberse sentido airada, humillada y usada. Seguramente su autoestima se vio afectada. Luego Absalón, otro hermano, diseñó un plan para matar a su hermano Amnón y vengar esa violación. David, el padre de todos ellos, experimentó ira y dolor por causa de estos acontecimientos. Hermanos, ¿qué les parece? Un relato más o menos crudo, ¿verdad? Realista de lo que sucedió allí con esos hermanos, 3 hermanos, ¿no? Amnón, su hermana Tamar y su otro hermano, Absalón. Una vergüenza para la familia real, para la familia del rey David y un desastre para esa familia en muchos sentidos, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles. Usted puede leer ese pasaje en su Biblia. El asunto es que ponemos este ejemplo o este relato como un ejemplo de cómo un hombre puede dejarse llevar por las emociones descontroladas, una emoción descontrolada y cometer actos bochornosos o cometer incluso delitos graves. Esto fue un delito grave. Esto fue incesto. Disculpen, esto es un delito que se castiga en aquellos tiempos antiguos, en los tiempos de la teocracia, se castigaba con la muerte, ¿ok? El incesto, al igual que el adulterio y otros por el estilo, el asesinato, son delitos para los que no había expiación, se castigaban con la muerte. Sin embargo, en este caso, pues no pasó, ¿verdad? Fue un caso, digamos, excepcional, fue una excepción. Pero hoy día y ustedes no hay que decirlo, en las noticias se oyen casi todas las semanas, personas que han matado a otra persona, incluso hombres que han matado a su hermano, hombres o personas, porque a veces pasa con mujeres también, que han matado
a un pariente, a un padre, porque son personas que se han dejado llevar por las emociones negativas. No han sabido controlar sus emociones negativas. Y eso generalmente lleva al desastre, hermanos. Generalmente o a menudo lleva al desastre. El dejarse llevar por emociones no controladas, emociones crudas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Emociones carnales. Y eso, pues, todos somos propensos a eso, ¿verdad? No quiere decir que todos cometemos pecados necesariamente en ese sentido, pero sí somos propensos a tener emociones negativas. Y de eso es de lo que se trata, ¿verdad? El, el tema que he querido compartirles hoy. Ahora, analícense ustedes mismos, hermano. ¿En qué situaciones ha experimentado usted odio, tristeza, temor, ira o celos? ¿Cómo manejó usted esas emociones? ¿Qué le gustaría haber hecho en forma diferente? Esas preguntas están apropiadas para un simposio o una dinámica, ¿verdad? Pero para eso hay que estar físicamente en un lugar, ¿no? En que podamos compartir y hablar, este, y contestar esas preguntas. Pero en este caso las presento como una reflexión, solamente para que pensemos en eso y que analicemos nuestros actos pasados, especialmente los recientes, si han sido negativos. ¿Mm? ¿Y cómo resultaron? ¿Cómo resultó la situación? Eso mucha gente no piensa en esas cosas, pero es necesario pensar en esas cosas, porque no somos angelitos celestiales, ¿verdad? Que no pecan, pero hay que aprender a controlar las emociones. Ese es el punto clave aquí. Ahora, hay emociones positivas. Vamos a hablar de eso también. De hecho, hay evidencia de que abrigar emociones negativas afecta adversamente la salud, médicamente, científicamente hablando. En contraste con eso, una visión positiva promueve la salud. Entonces es importante, hermanos. Por eso, cuanto más positiva sean tu visión y tus emociones, mejor será tu salud general. Sabe que algunas personas se enferman por abrigar y conservar emociones negativas, como son el odio, rencor, el deseo de venganza. Cuando alguien le hace algo malo, enseguida uno, si se deja llevar por la carne, por instinto animal que reside en nosotros, puede cometer ofensas graves, hasta delitos. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, con las emociones negativas. Las positivas son las que debemos practicar, cultivar, como se cultiva una plantita, ¿verdad? Que se siembra, se le echa fertilizante, se le echa agua, se le pone al sol, etcétera. Así también cultivar nuestras emociones positivas, nuestros sentimientos positivos, nuestras tendencias positivas que también habitan en nosotros. Así como moran en los seres humanos las tendencias negativas, que le llaman en hebreo el Yetzer Hara, también habitan las emociones positivas, que le llaman en hebreo Yetzer Tov o Yetzer Hatov. O sea, la, la inclinación al mal es el Yetzer Hara y la inclinación al bien es el Yetzer Tov, ¿verdad? La inclinación buena. Entonces, ambas cosas están ahí. De eso es que estamos hechos, ¿ok? Eso es parte de nuestra naturaleza. Nadie se crea que es mejor de lo que es, porque todos somos iguales en ese sentido de emociones. Ya, la diferencia está en que algunos se dejan llevar por las emociones negativas y cometen delitos, mientras que otros se dejan llevar mayormente por las emociones positivas y hacen bien al prójimo, a la familia, a la sociedad. Entonces es importante el tema, hermanos. Y es importante analizarnos nosotros mismos respecto a estas cosas.
Vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23 para ver de qué modo el fruto del Espíritu marca una diferencia en la forma de experimentar la vida. Fíjense que este, abundamos generalmente en temas escatológicos. Nos gusta hablar del futuro, de las promesas del Padre, del reino que viene, de las profecías que se cumplen, todos temas interesantísimos. ¿Ah? Pero no debemos olvidar esto también, que tiene que ver con nuestra naturaleza humana carnal. ¿Tenemos una naturaleza humana carnal? Por supuesto. De eso estamos hechos, de carne y hueso. Esa es la naturaleza carnal. Y también tenemos una naturaleza espiritual. Eso ya nos es infundido por el Espíritu de Santidad, que también habita en nosotros, si es que somos suyos, ¿verdad? Y ese mueve la maquinaria de nuestro cuerpo hacia el bien, mientras que la naturaleza carnal tiende hacia el mal, generalmente. Vamos a ver de qué modo el Espíritu marca una diferencia en la forma de experimentar la vida. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu. Fíjense que no dice los frutos del Espíritu, algunos lo citan mal y dicen los frutos del Espíritu son amor, gozo, etcétera. No, el fruto uno solo está compuesto de estos elementos: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Ahí está. 7 frutos del Espíritu. Pero sigue: mansedumbre, templanza. Ahí está. 9. ¿Mm? Y dice luego, contra tales cosas no hay ley. Ya, no hay ley contra eso, porque esas son los sentimientos y las inclinaciones positivas que habitan también en nuestra naturaleza humana. Y ninguna ley condena a esas cosas. Por el contrario, esas son las cosas que se deben resaltar, que se deben fomentar en nuestra vida diaria. Sencillo. No hay que ser un teólogo para hablar de estas cosas. Tampoco hay que ser un psicólogo para hablar de estas cosas. En la escritura, todo eso lo encontramos en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que todos conocen como la Biblia y todos tienen en su casa, pero no la usan. O sea, no todos la usan. Muy pocos la usan, que muchos la tienen, ¿ah? Vamos a leer ahora Colosenses 3, 13 al 14. ¿Cuál es y en base a eso tenemos la pregunta, ¿cuál es la emoción positiva más notable según el apóstol Pablo? ¿Y qué significa este verbo que él utiliza, vístanse, en este pasaje? ¿Cuáles son las consecuencias cuando se pone en práctica este pasaje? Vamos a leerlo ahora. Dice, soportándose unos a otros. Uy, qué pocas personas hacen eso, ¿verdad? No, quizás no son pocos, hay muchos que lo hacen, pero siempre hay algunos que no lo hacen. Soportarse unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja del otro, de manera que el Mesías los perdonó, de la manera que el Mesías los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Qué clase de consejo, hermanos? Eso es un mandamiento. ¿Mm? La gente lo ve como un consejo, pero eso es más que un consejo, eso es un mandamiento también del Espíritu de Santidad. Y el 14 dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, el cual es el vínculo de la perfección. ¡Wow! ¡Qué belleza, hermano! ¿Mm? ¿Alguien lo ha ofendido a usted, hermano? ¿Alguna vez? Haga memoria. ¿Lo ha perdonado usted? ¿Usted ha ofendido a alguien? ¿Le ha pedido perdón? Esas son las reflexiones que necesitamos hacer en nuestra vida espiritual. Porque el fin de la Torah, el propósito de la Torah, no es que nos hagamos genios en el conocimiento de las escrituras. El propósito de la Torah, hermanos, lo he dicho muchas veces, es que seamos mejores personas.
que seamos buenas personas. Ese es el fin de la Torá. Sencillo. No hay que ser un rabino ni un teólogo para entender eso. El fin, el fin que, queriendo decir la meta, el objetivo de la Torá es que seamos buenas personas. Y no todos se dedican a eso, ¿verdad? A ser buenas personas. El amor es más que una emoción, es la emoción suprema de todas. El amor trae consigo un conjunto de otros sentimientos y otras emociones positivas que pueden ser traducidos en conductas muy deseables. Esto es elemental. Estamos como volviendo a primer grado, ¿verdad? Cuando hablamos del amor. ¿Mm? Pero eso es en cuanto a la teoría. Y en cuanto a la práctica, ¿en qué grado estamos? ¿Mm? En cuanto a la teoría es bonito decir todas esas cosas, pero en cuanto a la práctica del amor, ¿en qué grado estamos? Bueno, sé que hay quienes están en primer grado, otros están en segundo grado, usando el modelo escolar, ¿verdad? En la escuela. Otros están en tercer grado, otros están en cuarto grado, otros en quinto grado, ot- algunos están en la universidad, hablando del amor. Pero cada cual tiene que juzgarse a sí mismo. No estamos aquí para juzgar a los demás, sino para juzgarnos a nosotros mismos. Juzgarnos y evaluarnos, ¿ah? Y corregirnos nosotros mismos en base a la palabra del Todopoderoso, que es lo que estamos estudiando en este momento. ¿Por qué es valioso no tomar decisiones importantes en medio de emociones, sean estas positivas o negativas? Válgame, ¿cuántas veces yo he tomado decisiones, yo personalmente ahora hablando? Decisiones, generalmente son tonterías, ¿verdad? De la vida diaria, pero he tomado decisiones que digo, voy a hacer esto o voy a dejar esto y después no lo cumplo. Así somos, como dicen los campesinos acá, así somos. ¿Ah? Es valioso tomar decisiones importantes cuando uno tiene una emoción fuerte. Si la decisión es positiva, puede fallar como quiera, y si es negativa, peor todavía. ¿Ok? Cuando son decisiones importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el casamiento, con la boda. Cuando uno se enamora de una muchacha, hermanos, eso no hay que darle clases de esto a nadie. Todo el mundo sabe lo que es eso. Cuando un hombre se enamora de una muchacha y viceversa. Cuando una muchacha se enamora de un muchacho, olvídese, eso es otro mundo, eso es otro nivel, eso es otra cosa, como dicen en el refrán, ¿verdad? That's something else. Bueno, y generalmente resultan bien esos asuntos, ¿verdad? De enamorarse, pero hay veces que resulta mal, ¿sí o no? Entonces, antes de tomar decisiones como esas tan importantes, hay que analizar las cosas, ¿ok? Y, y analizarlas a fondo, no así por encimita, basado en las emociones. Cuando uno toma decisiones basado en emociones, en cómo se siente, a menudo se equivoca. Hay que ver otras cosas en la vida que no son solamente cómo uno se siente, es cómo es la cosa. ¿Conviene o no conviene esa relación? Esa es la pregunta. Cuando hablamos de relación, ¿verdad? Como para casarse, ¿conviene o no conviene? Cuando hablamos de decisiones como tener un amigo, una amiga allá, ¿conviene esa amistad o no te conviene? Mucha gente no analiza esas cosas. Incluso muchos creyentes no analizan esas cosas. Y de eso es que se trata la vida, hermanos, de decisiones. La vida es como un- una comitiva, ¿verdad? Un flujo, un fluir decisional.
Estamos tomando decisiones todo el tiempo y a veces nos equivocamos porque no analizamos bien las cosas. Y de eso somos culpables quizás casi todos los seres humanos, ¿verdad? No hay que culpar a nadie así, decir aquel y el otro, si yo soy igual que aquel y el otro. ¿Eh? Todos cometemos errores por eso mismo, porque nos detenemos a evaluar las consecuencias que pueden tener nuestras acciones. Y eso puede ser fatal. Punto 3. Manifestaciones emocionales del Mesías. Este es un punto interesante para mí. Esta es la parte uno. Vamos a leer Marcos 8, 1 al 3. Dice, en aquellos días, como hubo un gran gentío y no tenían qué comer, Yahushua llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Hermanos, ¿qué clase de predicador era ese? Que venían multitudes detrás de él, de sitios cercanos y de sitios lejanos, a escuchar sus enseñanzas. ¿Qué clase de maestro era ese? ¿Mm? Y mire con toda la grandeza que tenía, cuán sensible o sensitivo era para las necesidades de los demás. Tengo compasión de la multitud. Como diríamos hoy día, me da pena, me da lástima ver la gente así, ¿verdad? Pasando, ya tienen hambre, ya hace 3 días que están por aquí escuchando los temas y no hay que comer allá en ese lugar, no había que comer en ese lugar. Entonces, leemos este breve pasaje para notar que el Mesías también tenía emociones, por ejemplo, en este caso de compasión, ser muy compasivo, siempre demostró eso. La compasión fue el sentimiento motivador que condujo a Yahushua a hacer un plan para alimentar a esa multitud. Ninguno había pensado en las necesidades de esta gente, ninguno de sus discípulos. ¿Ok? Esa gente que habían comido poco o nada durante 3 días. Yahushua observó que algunos habían viajado desde lejos para venir a escucharlo. Y él sabía que podían desvanecerse si los enviaba a casa sin comer nada después de varios. Así que fíjense que él tomaba en cuenta esos detalles también. Él sabe que la gente necesita comer y beber y descansar, etcétera, ¿no? Hoy día hay veces que los líderes como que no toman en cuenta cosas, detalles como esos, ¿verdad? Las necesidades de la gente. Más bien piensan en lo que pueden obtener de ganancias, algunos, ¿verdad? Y no piensan en las necesidades reales de esa gente, de esos hermanos, de esos amigos que necesitan incluso comida a veces. ¿Mm? Además de cuidar de la alimentación de las multitudes, ¿qué otros actos realizó Yahushua por compasión? Vamos a leer solamente uno o dos quizás. Y un leproso, Marcos 1, 44 al 42 y 6:34 dice, y un leproso vino a él, al Mesías, rogándole, e hincada la rodilla le dice, si quieres puedes limpiarme, era leproso, si quieres puedes purificarme, limpiarme. Y Yahushua, teniendo misericordia de él, extendió su mano y lo tocó y le dice, quiero, sé limpio. Así que hubo el hablado, la lepra se fue enseguida de aquel y fue limpio. Hermano, qué clase de poder tenía este hombre. ¿Mm? Porque no era un poder suyo, era un poder del Padre que ponía en ese hombre, en su Hijo, el Mesías Yahushua. El Espíritu de Santidad que recibió a plenitud y por medio del cual él hacía milagros inexplicables. Fíjense que él no lo mandó al médico, no le dio una receta allí de remedio, toma estos remedios para la lepra. A lo mejor no había remedios para la lepra en aquel tiempo. Y simplemente, ¿qué hizo? Lo tocó. Estaba prohibido tocar a un leproso. Ustedes saben eso, ¿verdad? Estaba prohibido por ley.
y por práctica y por cultura en aquel tiempo, tocar a un leproso. No faltaba más. Se podía contagiar la lepra. Pero el que es el sanador no podía contagiarse de ninguna enfermedad, porque de él emanaba poder de sanar. De modo que nada más que al tocarlo, ya instantáneamente quedó limpio, puro, o sea, limpio de la lepra, ¿no? Quedó curado, sanado. Así que eso fue algo extraordinario. Y para hacer eso tenía que tener un sentido, ¿verdad?, de compasión especial para ponerse a tocar un leproso. Increíble, pero cierto. En Marcos 6:34 dice, y saliendo ya Josué vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Otra muestra de sensibilidad, de compasión. ¿Mm? Tuvo compasión de ellos, dice. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué quiere decir eso? Andaban como errantes en términos espirituales principalmente. Necesitaban enseñanza correcta. Y eso fue lo que él hizo. Se puso a enseñarles. ¿Por qué no imitamos eso, hermanos? Y nos ponemos a enseñar a la gente que tiene necesidades espirituales. ¿Mm? Bueno, tratamos, ¿verdad? Yo trato, no siempre puedo cumplirlo, pero trato de a veces preparar tratados y en papel, ¿verdad? Algo bonito y fácil de leer y repartirlos por ahí. En esa tarea estoy ahora mismo, en estos días. Y, y no es fácil. Es que nos mueve la compasión al ver las personas en ignorancia de las cosas espirituales. Y a veces también al ver las necesidades físicas, ¿verdad? De las personas, este, que nos escriben a veces, necesito tal cosa y no tengo dinero. Si podemos darle un poquito de dinero, debemos hacerlo. Esa es nuestra misión también, ¿verdad? Porque sentimos compasión del que necesita, el que pide. Y no siempre se puede, pero cuando se pueda, debemos hacerlo. En general, la gente trataba a los leprosos con desprecio en aquellos tiempos y hoy día también, pero ya eso casi no existe, ¿verdad? La lepra. Digo existe, pero no es tan común como antes. No había otra enfermedad o condición que produjera más terror y lástima que la lepra. Las personas afectadas por esta enfermedad visible no podían realizar ningún acto social y a menudo eran forzadas a vivir en un lugar apartado por allá en el desierto. Siempre que otras personas se acercaban, estaban obligados los leprosos a gritar, inmundo, inmundo, para que no se acercaran mucho, no fuera a ser que se contagiaran, ¿verdad? Con el fin de advertir a las personas que se alejaran y evitaran la infección. Sin embargo, Yahushua sintió compasión por este hombre y lo tocó y lo curó instantáneamente. Eso fue cuestión de nada, de un segundo. Yahushua sintió compasión no solo cuando las personas tenían necesidades físicas básicas, sino también cuando no tenían un liderazgo, una dirección o metas, como las hay hoy día también, personas sin dirección. De este modo, antes de proveer alimentos para ellos, notó sus necesidades espirituales y le enseñó acerca del reino de Yahweh. Hermanos, estamos leyendo estas cosas para que copiemos esa conducta, para que imitemos esa conducta de nuestro gran maestro, el gran Muré, el gran rabí de Israel. ¿Para qué leemos estas cosas? Bueno, para que nos motivemos a imitarlo. Esa es la idea. No es para simplemente estudiar por estudiar, no, para que tratemos de imitarlo en lo que podamos y hasta donde podamos. Claro, no podemos hacer tanto como él, pero algo siempre podemos hacer. ¿Ok? En el encuentro con el joven rico, ese es otro caso, que no vamos a leer todo, pero mencionar algunos.
En Marcos 10, 21 y 22, Yahoshua lo amó al joven rico, aunque el joven no siguió las instrucciones del maestro. En un instante, ambos hombres experimentaron emociones profundas de amor, Yahoshua, y de tristeza del joven rico. ¿Se acuerdan, verdad? No vamos a entrar en todos los detalles. Una cosa te falta. El Mesías, dice el Evangelio, que el Mesías lo amó, se encariñó con él, se le simpatizaba y le dijo la verdad. Una cosa te falta. Vende lo que tienes y da a los pobres, etcétera. Y el joven dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. En vez de alegrarse y decir, ay, qué buena idea, voy a repartir una buena parte de mis riquezas entre los pobres. Al revés, se puso triste y se fue. ¿Mm? Bueno, hay de todo en la viña de Yahweh, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas en que expresas usted o tú compasión? Es decir, una cosa es sentir compasión. La mayor parte de las personas sienten compasión, pero otra cosa es expresarla con hechos concretos. ¿Ok? Es bonito decir, ay, me da pena, me da lástima con esa persona que está, no sé, que está pidiendo ahí, o ese muchacho que está vendiendo panas y nadie se las compra. Nos ha pasado, ¿verdad? Panas o lo que sea, nadie se las compra. Uno se acerca y le da una ayudita. Puede ser comprarle una de las cosas que está vendiendo. O puede ser como a veces hacemos que un muchacho vendiendo chocolates y vamos y le decimos, mira, yo no como chocolate, no como dulces por cuestión de salud, pero te voy a dar un donativo y le da $1 por lo que pueda, ¿verdad? Son cosas sencillas que se pueden hacer en cualquier momento y a menudo incluso. Manifestaciones, punto 4, manifestaciones emocionales de Yahoshua, parte 2. Leamos ahora Lucas 19, 41 al 44 y vamos a ver por qué Yahoshua derramó lágrimas sobre la ciudad de Jerusalén. Dice, y él respondiendo les dijo, les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Él sabía lo que le esperaba a esa ciudad, la destrucción, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrechez. O sea, él estaba viendo en visión profética el asedio de los romanos a la ciudad de Jerusalén y cómo la destruirían. Él vio eso, por eso fue un gran profeta. Él lo vio en visión y lo expresó de esta manera. Te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrechez y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. Eso se cumplió al pie de la letra cuando el general Tito con las hordas romanas invadieron Jerusalén, destruyeron el templo y tumbaron todas las piedras para sacar el oro que había entre piedra y piedra, según dicen los historiadores. ¿Mm? ¿Por qué te va a suceder eso? Dice él, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es eso del tiempo de su visitación? Porque no has reconocido, vamos a traducir ahora eso. Jerusalén, porque no has conocido que este que ha sido enviado a ti, que es el Mesías, el Rey de Israel ungido de Yahweh, y vino y no los conocido, no los ha aceptado. Esa sería la traducción, ¿verdad? De ese pensamiento. No conociste el tiempo de tu visitación. Y por eso no fueron protegidos los judíos. En el año 70 fue que sucedió, se cumplió eso. Y no fueron protegidos porque ellos rechazaron la protección. Y la protección era el Mesías, Rey Mesías que estaba ya entre ellos. Y no lo aceptaron. Sin duda fue por la tristeza que sentía al mirar el futuro
y ver la suerte de Jerusalén, ya lo hemos dicho, ¿verdad? También sentía tristeza por los habitantes de la ciudad que lo habían rechazado. Y hoy día, hermanos, ¿cómo está la cosa? No ya una ciudad, no ya un pueblo. Hoy día estamos ante una situación en que prácticamente casi todas las naciones, o vamos a decir, la mayor parte de los seres humanos, han rechazado la visitación, como dice, ¿verdad?, en el pasaje. O sea, han rechazado el Mesías verdadero. Y usted dice, pero ¿cómo que han rechazado al Mesías si se pasan alabando a Cristo y Cristo para aquí, Cristo para allá? Es que ese no es el Mesías. Eso que ellos llaman Cristo no es el Mesías. Me perdonan los que están en esas religiones, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Ese no es el Mesías. El Mesías es otro. Y no estoy diciendo que sea otro hombre por ahí, ¿verdad? Otro ser humano, como decir el Papa o algo así. No, no me refiero a eso. Me refiero que el verdadero Mesías no es como lo describe la gente y como lo imagina la gente y como lo adora la gente. Pero ese es otro tema. No vamos a entrar en ese tema ahora, por supuesto. Pero era para hacer una comparación, ¿no? Según Jerusalén rechazó al Mesías verdadero en el siglo I, ahora en el siglo XXI están rechazando también al Mesías verdadero por un Mesías falso a quien llaman Cristo. Esa es la verdad. En los evangelios se registran dos ocasiones en las que Yahushua lloró. La gente generalmente llora por sí misma, ¿verdad? Pero en estas ocasiones la tristeza de Yahushua procedía de un profundo sentimiento por otras personas. En el comienzo de Isaías 53 confirma que el Mesías fue un hombre de dolores, como dice el pasaje, aunque experimentó momentos de gozo también. Sintió dolores emocionales intensos, porque era un hombre, no era un Dios como lo pintan falsamente los predicadores, no era un Dios hecho carne, era un hombre de carne y hueso, con los mismos sentimientos que tiene usted y yo. Muchos de los sufrimientos del maestro fueron por sentimientos de impotencia cuando sus seguidores no aceptaban su mensaje. A pesar del gran amor de Yahushua y de sus milagros, muchos no comprendieron que él era y es el Mesías. El Mesías quiere decir el rey ungido de Yahweh para Israel y para el mundo. Él también sufría cuando observaba los resultados del pecado en la humanidad. Así que, por ejemplo, los eventos que rodearon la muerte de Lázaro le causaron también tristeza. Y también dice el relato histórico que él lloró también por Lázaro, su amigo, cuando murió. Y él sabía que él podía resucitarlo. El Padre le había dado ese poder, pero aún así lloró por la muerte de su amigo. Hermanos, contemplar las experiencias emocionales de Yahushua, que es lo que estamos tratando de hacer en este tema, nos ayuda a comprender cuánto se identifica Él con nuestra angustia emocional cuando estamos angustiados. El pasaje de Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ese texto nos lleva a un vínculo más estrecho con Yahushua, el Mesías, al que todo el mundo conoce como Jesús. Y también lo conocen con un falso nombre que le llaman Cristo. Ese no es un nombre, ese es un título claro, hebreo traducido al griego. En hebreo es Mashiach, el Mesías, el ungido. Y en griego se dice Christos. Y de ahí viene la palabra Cristo al español. Pero ese no estamos ahora en gramática, ¿verdad? Me perdonan. Pero es para hacer una comparación, ¿no? Este, eh, con el verdadero Mesías, que es un hombre, no es un Dios, como lo proclaman por ahí, que lo adoran y le oran a él, todo, totalmente engañados, ¿verdad? Por los falsos maestros. Era un hombre 100% de carne y hueso, como usted y yo, pero
tenía una porción del Espíritu de santidad tan grande que hacía milagros increíbles. No porque fuera un Superman, era un hombre, pero el Espíritu de santidad moraba en él. Y eso es lo que hacía la gran diferencia. ¿Ok? El plan de Yahweh para las emociones dolorosas. Leemos Juan 16:20 al 24 para ver cuál es la promesa del Mesías con respecto al dolor y la pena. Y ya con esto estamos terminando. Juan 16:20 en adelante dice, de cierto les digo, que ustedes llorarán. Le está hablando a sus discípulos, a usted y a mí. Ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estarán tristes, su tristeza se tornará en gozo. La mujer cuando da, hace una comparación que él hace. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha venido su hora. Mas después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También pues ustedes ahora ciertamente tienen tristeza, les dice él a sus discípulos, a usted y a mí. Mas otra vez los veré y se gozará su corazón y nadie quitará de ustedes su gozo. Y aquel día no me preguntarán nada. El, el verdad, en verdad, tenemos un error aquí. Debe decir, en verdad te digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, fíjese que es al revés de lo que hacen los cristianos hoy. Y pasan pidiéndole a Jesús, Jesús, dame esto, Jesús, 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 Jesús. Él nos enseñó a pedirle a Él. Él nos enseñó a pedirle al Padre, aquí lo dice. En verdad les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo dará. ¿Quién se lo dará? El Padre, ¿ok? Verso 24. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Este pasaje ofrece gran esperanza a todo el que esté experimentando dolor físico o dolor psicológico. Aquí hay algunas cosas que podemos aprender de este texto, hermanos. Y vamos a resumir así rapidito en párrafos breves. He preferido poner todo por escrito para que aquellos que a menudo me piden los temas escritos, pues tengan una sustancia, ¿verdad? De algo que puedan citar. Estas son los que podemos aprender. El mundo parece estar lleno de gozo. A menudo el creyente mira a su alrededor y se les recuerda que la vida no es justa. Claro que no es justa la vida. La gente malvada parece disfrutar, mientras que muchos dedicados al Creador están sufriendo. Pero Yahushua nos asegura que esto no continuará para siempre. Además, las apariencias mm, a menudo engañan. Otra enseñanza. El dolor, la pena y la angustia se volverán en gozo. Este es el centro de la promesa de Yahushua, hermanos. Los creyentes deben atesorar la idea de que la tristeza no solo pasará, sino también dará lugar al gozo. Wow. Otra, los dolores pasados serán olvidados. Los recuerdos del pasado desagradables, este, pueden producir mucha tensión. Yahushua nos asegura que, Yahushua nos asegura que así como una mujer da a luz y se olvida del dolor al ver al recién nacido, sus seguidores un día olvidarán los dolores del pasado. ¿Ok? Y otra enseñanza, nadie nos quitará nuestro gozo. Yahushua nos ofrece felicidad total, una condición eterna que ningún enemigo puede quitar a los salvados. Y otra enseñanza, no habrá más necesidades. Yahushua afirma que los justos ya no pedirán nada cuando llegue ese futuro. No necesitarán hacer pedidos ni súplicas, porque todas sus necesidades habrán sido satisfechas. Entonces, queridos hermanos, debemos aferrarnos a la promesa de que nuestra tristeza se cambiará en gozo. Wow. Hermano, ese futuro del que estamos hablando, en ese futuro del que estamos hablando, ya no necesitaremos la oración.
Y usted dirá, ah, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a decir que ya no tendremos que orar? Por supuesto que no tendremos que orar. Estoy hablando de los salvados, ¿verdad? Los que van a reinar con el Mesías, que ya serán transformados, resucitados y transformados e inmortalizados por el Mesías. Ya no necesitarán orar, ya lo tendrán todo ahí, todas las promesas cumplidas. No necesitarán nada más. Pero ese día glorioso no ha llegado todavía. Por lo tanto, todavía necesitamos orar, necesitamos pedir, porque ese día no ha llegado todavía. Pero tenemos la promesa de que llegará. Tarde o temprano llegará ese fin, ese final glorioso en el que seremos inmortalizados por el Mesías y disfrutaremos de paz perfecta, de salud perfecta, de gozo perfecto y de todo lo que sea perfecto. Disfrutaremos después de haber sufrido aquí unos cuantos años, ¿verdad? En esta tierra, en esta vida. Porque, ¿qué son? Si usted dura 80 años, como yo que ya tengo 81, ¿qué son 81 años? Que tampoco es de todos de sufrimiento, se goza también, pero hay mucho sufrimiento. ¿Y qué son esos años en comparación con 1000 años que estaremos con el Mesías gobernando este mundo? Y después de eso, con 1 millón de años, cuando estemos en la gloria del reino del Padre y, y se diga, bueno, ¿cuántos años han pasado? Y bueno, han pasado 1 millón de años. Hermano, ahora nada más podemos imaginar eso, pero eso es una realidad futura. Eso es una realidad. Y cuando se diga cuántos años han pasado, bueno, han pasado 10 millones de años. Ajá, wow. Que el Todopoderoso nos bendiga, hermanos queridos y amigos, y nos ayude a entender estas cosas y a aplicar estas enseñanzas, estas lecturas a nuestra vida diaria, a nuestra vida personal. No, no damos estos estudios como para dar una clase, no, para que tratemos de integrar, internalizar esas preciosas promesas del Todopoderoso que nos da en su palabra escrita, que es la Biblia, y que de esa manera por lo menos podamos aliviarnos, aliviar nuestro sufrimiento, ¿verdad? Y nunca perder la esperanza de que ningún sufrimiento es eterno, ningún sufrimiento es eterno. Todo tendrá su fin, incluso el sufrimiento. Por lo tanto, reconfórtense con estas preciosas promesas de la palabra de Todopoderoso y pues les espero la próxima semana para considerar otro tema de las Sagradas Escrituras. Y como hemos dicho ya varias veces, algunos hermanos pueden, o sea, piden el escrito de estos temas, no sé, pues quizás para coleccionarlos o para enseñarlos o para compartirlos con otras personas, ¿verdad? Y me parece buena idea. Así que siempre que alguien me lo pide, yo les envío la copia de los escritos en los cuales baso estas pláticas. Así que, hermanos, pues ha sido un placer estar con ustedes acá hoy. Gracias por su presencia y su atención. Y entonces, pues, me despido. Hasta la próxima, deseándoles la bendición de Todopoderoso en el nombre de nuestro amado Maestro y Salvador Yahushua. Hasta la próxima. Shalom.